Durante décadas, Miguel Varoni fue para millones de espectadores, mucho más que un actor. Fue un rostro familiar, una voz reconocible, una presencia capaz de llenar la pantalla con una mezcla extraña de elegancia, ironía y vulnerabilidad. Para muchos, su nombre quedó asociado a personajes inolvidables, a escenas repetidas durante años en la televisión latinoamericana y a una carrera que parecía construida sobre una seguridad inquebrantable. Pero detrás de esa imagen pública, detrás de las entrevistas sonrientes, de las alfombras rojas y de los titulares amables, existía un hombre que aprendió desde muy joven a ocultar sus heridas. Miguel había nacido para vivir entre cámaras, pero no necesariamente para ser feliz frente a ellas. Su infancia estuvo marcada por los silencios de una familia donde el arte era al mismo tiempo refugio y condena. Desde pequeño entendió que el escenario podía convertirse en una casa cuando la casa real se volvía demasiado pequeña para contener los sueños. Creció mirando a los adultos moverse entre compromisos, viajes, promesas y ausencias. Por eso, cuando llegó el momento de elegir su camino, no sorprendió a nadie que eligiera la actuación. Era como si la vida le hubiera preparado desde siempre para interpretar emociones ajenas antes de poder entender las propias. Sus primeros pasos no fueron fáciles. Antes de convertirse en una figura querida por el público, tuvo que aceptar papeles pequeños, jornadas largas y rechazos silenciosos. Entonces, en los pasillos de los estudios aprendió que la fama no nace de un día para otro, sino que se construye con paciencia, con disciplina y con una capacidad casi dolorosa para resistir la indiferencia. Mientras otros se rendían, Miguel seguía. Mientras algunos buscaban atajos, él prefería observar, corregir, esperar. Había algo en su mirada que los directores notaban, una mezcla de picardía y tristeza que lo hacía distinto. Con el tiempo llegaron los papeles importantes, las producciones populares, los viajes, los premios, y ese tipo de reconocimiento que convierte a un actor en parte de la memoria sentimental de un país. Miguel se volvió un símbolo de una época. La gente lo detenía en la calle, lo llamaba por los nombres de sus personajes, le pedía fotografías, le contaba historias personales como si él fuera un viejo amigo. Y él respondía con la cortesía de quien sabe que la fama es un préstamo, no una propiedad. Pero la vida pública tiene un precio que pocas veces se cuenta. Cuanto más crecía su carrera, más difícil se volvía separar al hombre del personaje. Cada sonrisa debía parecer espontánea. Cada aparición debía confirmar que todo estaba bien. Cada entrevista debía alimentar la idea de que Miguel era un hombre completo, amado, admirado, estable. Y durante mucho tiempo él aceptó ese papel. Lo aceptó porque era parte del juego, porque el público necesitaba creer en esa imagen y porque él mismo, quizá, también necesitaba creer en ella. Su matrimonio fue presentado durante años como una historia de amor sólida. En revistas, programas y fotografías, Miguel aparecía junto a su esposa como el ejemplo de una pareja madura, elegante, resistente al paso del tiempo. No eran jóvenes improvisando una relación ante las cámaras. Eran dos figuras adultas, aparentemente unidas por la experiencia, por la complicidad y por una historia compartida que parecía haber sobrevivido a las exigencias del espectáculo. En un mundo donde las parejas famosas se rompen con facilidad, ellos parecían una excepción. Sin embargo, las excepciones también se agrietan. Las primeras señales fueron pequeñas. Una mirada esquiva en una entrevista, una ausencia en un evento donde antes aparecían juntos. Un comentario demasiado frío ante una pregunta sencilla. Nadie lo notó al principio, porque el público suele ver lo que quiere ver. Cuando una pareja famosa ha sido presentada durante años como invencible, cualquier gesto extraño se justifica con cansancio, trabajo o estrés. Pero quienes estaban cerca comenzaron a percibir algo distinto. Miguel ya no hablaba de su vida privada con la misma naturalidad. Su esposa aparecía menos. Las fotografías familiares se volvieron escasas. Las respuestas se hicieron más breves. En los estudios, algunos colaboradores comentaban que Miguel llegaba más serio de lo habitual. Seguía siendo profesional,
Seguía cumpliendo sus horarios, seguía dando indicaciones con precisión, pero algo en él parecía haberse apagado. Ya no era solo cansancio físico. Era una tristeza contenida, una especie de vigilancia interior, como si estuviera esperando una noticia que temía confirmar, como si una parte de él ya supiera lo que la otra parte se negaba a aceptar. La fama, en ese momento, dejó de ser protección. Se convirtió en jaula, porque cuando un hombre común sospecha una traición, puede encerrarse, llorar, discutir o desaparecer durante unos días. Pero un hombre famoso no tiene ese lujo. Miguel debía seguir sonriendo, debía presentarse ante las cámaras, debía fingir que nada estaba roto. Y esa obligación de parecer entero cuando por dentro se está derrumbando es una de las formas más crueles del éxito. La historia que cambiaría su vida no comenzó con un escándalo público. No empezó con una portada ni con una fotografía filtrada. Empezó, como suelen empezar las tragedias íntimas, con un detalle mínimo, un mensaje visto por accidente, una llamada interrumpida, un viaje que no encajaba en la agenda, una explicación demasiado ensayada. A partir de ese momento, la duda entró en la casa como una sombra. Miguel no quiso creerlo. Durante semanas se repitió que estaba exagerando, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, que después de tantos años juntos era injusto desconfiar. Pero la intuición, cuando nace del amor herido, tiene una fuerza terrible. Cada gesto de su esposa comenzó a parecerle distinto. Cada silencio tenía peso. Cada salida tenía una segunda lectura. Cada palabra amable sonaba como una reparación tardía. La sospecha no mata de golpe. Desgasta, quita el sueño, cambia la respiración, obliga a revisar conversaciones pasadas, buscando señales que antes parecían inocentes. Miguel empezó a recordar fechas, frases, viajes, nombres. Empezó a unir piezas que jamás había querido mirar juntas. Y mientras más unía, más clara se volviese. Ya se volvía la imagen que intentaba negar. Había otro hombre. No era una aventura pasajera sin importancia. No era un error de una noche. Según esta reconstrucción narrativa, lo que Miguel descubrió fue algo más profundo y más doloroso. Una relación sostenida en silencio, construida en los márgenes de su propio matrimonio. Alimentada durante meses, mientras él seguía creyendo que su casa era todavía un lugar seguro. Ese fue el primer golpe. El segundo fue entender que muchas personas quizá lo sabían antes que él, porque en las historias de infidelidad, la traición rara vez pertenece solo a dos personas. Siempre hay alguien que vio, alguien que cayó, alguien que ayudó a cubrir una ausencia, alguien que aconsejó no preguntar, alguien que prefirió proteger la imagen pública antes que decir la verdad. Y para Miguel, esa posibilidad fue casi más insoportable que la infidelidad misma. No se sintió solo engañado por su esposa. Se sintió rodeado por un teatro donde todos conocían el libreto menos él. Durante años, el matrimonio de Miguel Baroni había funcionado como una especie de refugio mediático. En entrevistas, él hablaba del amor con una serenidad que parecía auténtica. No era un hombre dado a exhibir emociones de manera excesiva. Su estilo era más sobrio, más irónico, más contenido. Precisamente por eso, cuando mencionaba a su esposa, el público creía ver una verdad profunda. No necesitaba grandes declaraciones. Bastaba una sonrisa, una frase breve, una mirada lateral para que los seguidores interpretaran estabilidad. Pero la estabilidad también puede ser una puesta en escena. En esta versión dramatizada, los últimos meses antes del descubrimiento fueron una lenta acumulación de señales. Miguel empezó a notar que su esposa protegía demasiado su teléfono. No de una manera torpe, sino con esa naturalidad calculada de quien ha aprendido a esconder sin parecer culpable. Había llamadas que contestaba lejos, mensajes que borraba, reuniones que aparecían de pronto en la agenda, viajes cortos que se justificaban con compromisos profesionales, amistades o asuntos familiares. Al principio, Miguel no preguntó, tal vez por miedo.
Tal vez por orgullo. Tal vez porque, después de cierta edad, descubrir una traición no solo rompe el presente, sino que obliga a reescribir toda la vida. Preguntar significaba abrir una puerta que quizá no podría volver a cerrar. Y él, acostumbrado a controlar escenas, cámaras y diálogos, descubrió que en su propia casa no controlaba nada. La primera confrontación llegó una noche en la que el silencio pesaba más que cualquier grito. Ella regresó tarde. Miguel estaba despierto. No había música, no había televisión, no había excusas listas para suavizar el ambiente. Solo una mesa, 2 vasos de agua y una pregunta que llevaba semanas formándose en su garganta. ¿Hay alguien más? La frase salió seca, sin dramatismo. Pero en esa sequedad estaba todo. La decepción, el miedo, la rabia, la necesidad desesperada de que ella dijera que no, que se riera, que lo abrazara, que lo llamara paranoico, que destruyera la sospecha con una sola respuesta firme. Pero ella no respondió de inmediato. Ese segundo de silencio fue suficiente para Miguel. A veces la verdad no necesita confesión. A veces se revela en la demora antes de mentir. Él miró su rostro y entendió que la mujer con la que había compartido tantos años estaba calculando qué parte de la verdad podía admitir sin perderlo todo. Y esa imagen lo golpeó con una violencia silenciosa. No era solo que hubiera otro hombre. Era que ella ya había preparado versiones. Ya había ensayado defensas. Ya había vivido una vida paralela mientras él seguía dentro de la anterior. Ella negó al principio. Dijo que Miguel estaba confundido, que la presión del trabajo lo tenía sensible, que entre ellos había distancia pero no traición. Usó palabras suaves, palabras conocidas, palabras diseñadas para calmar. Pero Miguel ya no escuchaba como antes. Había cruzado un punto invisible. Desde esa noche, cada explicación le sonaba a estrategia. Días después, llegó la prueba definitiva. No fue una escena espectacular. No hubo persecución cinematográfica ni gritos en la calle. Fue algo más cruel. Una evidencia íntima, clara, imposible de negar. Un intercambio de mensajes. Una fotografía. Una frase escrita con una confianza que no se concede a un desconocido. Ahí estaba el otro hombre. No como fantasma, sino como presencia concreta. Tenía nombre. Tenía rostro y tenía un lugar en la vida de ella. Miguel sintió que el aire se le iba del cuerpo. La traición, cuando se confirma, produce una calma extraña. Durante semanas uno imagina que va a gritar, romper cosas, exigir respuestas. Pero cuando la verdad aparece, muchas veces lo primero que llega es el vacío. Un silencio interno tan grande que todo alrededor parece moverse en cámara lenta. Miguel no gritó. No lloró delante de ella, no hizo una escena, solo preguntó desde cuándo. Esa pregunta fue la más dolorosa, porque no buscaba una fecha. Buscaba medir la profundidad del engaño. Quería saber cuántas cenas habían sido falsas, cuántos abrazos habían sido compartidos con una mentira, cuántas veces ella había dormido a su lado después de haber estado emocionalmente en otro lugar. Quería saber si el matrimonio se había roto hacía semanas, meses o años. Y sobre todo quería saber en qué momento él había dejado de ser esposo para convertirse en decorado. La respuesta llegó fragmentada. Ella admitió una cercanía, luego una confusión, después una relación emocional. Finalmente, ante la evidencia, aceptó lo que ya no podía ocultar. Había otro hombre. No era reciente, no era simple, no era fácil de explicar. Miguel se levantó de la silla y caminó hacia una ventana. Afuera la ciudad seguía como si nada hubiera pasado. Ese es uno de los detalles más crueles de las tragedias privadas. El mundo no se detiene. Los autos siguen pasando. Los teléfonos siguen sonando. Los vecinos siguen cenando. Nadie sabe que en una habitación alguien acaba de perder la versión de su vida en la que todavía creía. A partir de ese momento, la casa dejó de ser casa. Cada objeto se volvió sospechoso. El sofá donde habían visto películas, la mesa donde habían celebrado aniversarios,
el espejo donde él se había arreglado antes de ir a eventos con ella. Todo parecía guardar una parte de la mentira. Miguel empezó a caminar por su propio hogar como si visitara un escenario abandonado después de la última función. Lo más difícil no fue aceptar que ella amaba o deseaba a otro hombre. Lo más difícil fue recordar todas las veces que él había defendido públicamente ese amor. Cada entrevista donde había hablado de fidelidad. Cada fotografía donde aparecían juntos. Cada aplauso de los seguidores, celebrando una pareja que ya no existía de la manera en que ellos imaginaban. La humillación pública aún no había llegado, pero Miguel ya la sentía por anticipado. En el mundo del espectáculo, los rumores son una moneda peligrosa. No siempre importa lo que ocurrió, sino quién logra contar primero la historia. Miguel sabía que, si la noticia salía sin control, su dolor se convertiría en entretenimiento. Los programas analizarían gestos. Las revistas buscarían fotos antiguas. Las redes sociales dividirían culpas. Algunos lo compadecerían, otros se burlarían, otros usarían su desgracia para alimentar titulares. Por eso eligió el silencio. Pero el silencio no lo salvó. Solo trasladó la tormenta hacia adentro. Empezó a dormir poco. En los rodajes o reuniones de trabajo, mantenía el profesionalismo, pero su cuerpo comenzó a delatarlo. Bajó de peso. Sus ojos parecían más hundidos. Su sonrisa era breve. Sus respuestas, automáticas. Quienes lo conocían notaban que algo le estaba ocurriendo, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. En el ambiente artístico, muchas veces el dolor ajeno se respeta menos por delicadeza que por miedo a involucrarse. La esposa, por su parte, intentó controlar el daño. Dijo que estaba confundida, que la relación con el otro hombre había nacido en un momento de soledad, que Miguel se había ausentado emocionalmente durante años, que el matrimonio se había vuelto rutina, que ella no había buscado hacerle daño. Todas esas frases, ciertas o no, sonaban para Miguel como una forma de repartir la culpa, y él no estaba preparado para cargar una parte del engaño que acababa de descubrir, porque esa es otra herida frecuente en la traición. Quien engaña suele querer explicar el engaño como consecuencia de un vacío compartido. Pero quien descubre la infidelidad lo vive como una decisión tomada a sus espaldas. Puede haber crisis, distancia, cansancio, errores de ambos. Pero cruzar la línea y construir una relación secreta exige voluntad. Exige mentir. Exige mirar a la otra persona a los ojos, mientras se guarda una verdad capaz de destruirla. Miguel lo entendió con una claridad amarga. Su matrimonio no había terminado el día del descubrimiento. Había terminado mucho antes, en cada mensaje escondido, en cada encuentro negado, en cada regreso tardío, en cada mentira pequeña que permitió sostener una mentira mayor. Lo que él vivió aquella noche no fue el final real, sino el momento en que el cadáver emocional de la relación apareció por fin ante sus ojos. Después del descubrimiento, Miguel Varoni entró en una etapa que nadie vio completa. Públicamente seguía siendo el actor de siempre. Privadamente, era un hombre intentando no derrumbarse. La contradicción era brutal. En los estudios debía dirigir, actuar, opinar, sonreír, repetir escenas si era necesario. En casa, o en los hoteles donde empezó a refugiarse, apenas podía sostener una conversación sin volver mentalmente al mismo punto. Ella había elegido a otro, y él había sido el último en saberlo. Los primeros días fueron una mezcla de rabia y nostalgia. Miguel no podía odiarla de manera pura, porque aún recordaba a la mujer que había amado. Ese es uno de los castigos más confusos del amor roto. La persona que te hiere no desaparece de inmediato de tus recuerdos buenos. La misma mujer que mintió también fue la que alguna vez lo acompañó en momentos difíciles. La misma que ahora le parecía extraña había compartido con él años de vida, proyectos, intimidad y promesas. Su corazón no podía borrar tan rápido lo que su mente ya había condenado. Ella pidió tiempo, pidió discreción, pidió que no tomaran decisiones definitivas bajo el impacto de la herida. Miguel escuchaba esas peticiones con una sensación amarga. ¿Tiempo para qué?
¿Discreción para proteger a quién? ¿Para proteger el matrimonio? ¿O para proteger la imagen de quienes lo habían destruido? Cada solicitud de calma le parecía una nueva forma de injusticia. Él había vivido dentro de una mentira, y ahora se le pedía que administrara su dolor con elegancia. El otro hombre, mientras tanto, se convirtió en una obsesión silenciosa. Miguel no necesitaba verlo para imaginarlo. Lo imaginaba en llamadas, en restaurantes, en mensajes de madrugada. Lo imaginaba escuchando confidencias que antes eran suyas. Lo imaginaba ocupando espacios emocionales que él creía todavía propios. La comparación era inevitable y destructiva. ¿Era más joven? ¿Más atento? ¿Más libre? ¿Le prometía algo que Miguel ya no podía ofrecer? ¿O simplemente había llegado en el momento exacto en que ella quiso sentirse distinta? Esa serie de preguntas lo desgastó más que cualquier titular. La infidelidad no solo rompe la confianza en la pareja, rompe también la confianza en uno mismo. Miguel empezó a preguntarse qué no había visto, qué no había sido, qué había perdido. Aunque sabía racionalmente que la traición no era culpa suya, emocionalmente no podía evitar revisar su propia vida como si buscara el error original. Ese examen íntimo fue devastador. En los círculos cercanos, la noticia empezó a circular en voz baja. Nadie la confirmaba, pero todos parecían saber algo. Los saludos cambiaron. Algunos amigos se volvieron excesivamente atentos. Otros se alejaron para no quedar atrapados en medio. La industria del entretenimiento tiene una forma particular de enterarse de todo sin decirlo abiertamente. Las miradas duran un segundo más. Las conversaciones se interrumpen cuando uno entra. Los teléfonos se guardan demasiado rápido. Miguel percibía todo eso y cada gesto alimentaba su sensación de humillación. La decisión de no hacerlo público fue al principio una forma de defensa. Pero con el paso de las semanas se convirtió en una carga. Callar exigía actuar incluso fuera de la pantalla. Si aparecía en un evento, debía sonreír. Si alguien preguntaba por su esposa, debía responder con diplomacia. Si un periodista insinuaba distancia, debía fingir normalidad. Cada frase pública era una pequeña traición a su propio dolor. Hubo una noche especialmente dura. Miguel estaba solo, revisando fotografías antiguas, imágenes de viajes, celebraciones, momentos que durante años habían representado estabilidad. De pronto, esas fotos dejaron de parecer recuerdos y se volvieron pruebas de una vida que quizá él había interpretado mal. Se preguntó en cuántas de esas imágenes ella ya pensaba en otro. ¿Cuántas sonrisas habían sido sinceras? ¿Cuántos abrazos habían llegado tarde? Cerró el álbum con una sensación de asfixia. A partir de entonces empezó a evitar el pasado. No quería ver entrevistas antiguas. No quería escuchar canciones asociadas a la relación. No quería pasar por ciertos lugares. Pero el pasado, cuando ha sido vivido públicamente, no se puede esconder del todo. Bastaba que un canal repitiera una escena, que una cuenta de fans subiera una foto, que alguien comentara qué pareja tan hermosa, para que la herida volviera a abrirse. La esposa intentó acercarse varias veces. En algunas conversaciones lloró, en otras se mostró firme. Hubo momentos en los que Miguel creyó percibir arrepentimiento real. Pero el arrepentimiento, aunque exista, no siempre repara. A veces llega después de que algo esencial ya se ha roto. Él quería creer que podían reconstruirse, pero cada vez que imaginaba intentarlo, aparecía la misma pregunta. ¿Cómo volver a dormir junto a alguien que aprendió a mentir tan bien? Esa pregunta no tenía respuesta. Los abogados aparecieron después, casi como una consecuencia inevitable. Al principio nadie quería hablar de separación formal. La palabra sonaba demasiado definitiva, demasiado fría, pero la realidad ya estaba ahí. Había bienes, compromisos, contratos, imagen pública, acuerdos profesionales. La ruptura de una pareja famosa no es solo emocional, es también administrativa, económica y mediática. Cada decisión debía calcularse.
Cada comunicado debía evitar incendios. Cada movimiento podía ser interpretado como confirmación de algo. Miguel odiaba esa parte. Le parecía obsceno tener que convertir su dolor en estrategia, pero sabía que, si no lo hacía, otros contarían la historia por él. La pregunta era cómo proteger su dignidad sin destruir públicamente a una mujer que, pese a todo, había formado parte de su vida. Esa tensión lo mantuvo paralizado durante semanas. La rabia le pedía revelar todo. La memoria le pedía callar. El orgullo le pedía desaparecer. La carrera le exigía seguir. Entonces llegó el rumor a la prensa. No apareció como una acusación directa. Apareció en forma de insinuación. Crisis matrimonial. Distanciamiento irreversible. Tercera persona. Tensión en una pareja querida por el público. Los titulares no decían todo, pero decían lo suficiente para activar la maquinaria. En cuestión de horas, las redes comenzaron a especular. Los seguidores buscaron fotos recientes. Los programas de entretenimiento analizaron ausencias. Cualquier gesto fue convertido en evidencia. Miguel entendió que la historia ya no les pertenecía. Esa pérdida de control fue el tercer golpe. Primero había perdido la confianza, luego la intimidad. Ahora perdía también el derecho a vivir su dolor en privado. La traición entraba en el mercado de la opinión pública, donde desconocidos discutían su matrimonio como si fuera una serie de televisión. Algunos lo defendían con afecto, otros acusaban sin saber, otros inventaban detalles. Y en medio de ese ruido, Miguel permanecía en silencio, cada vez más solo. La esposa también sufrió el impacto. Su imagen empezó a ser cuestionada. Aparecieron comentarios crueles, juicios rápidos, defensas apasionadas. Pero Miguel no encontró consuelo en verla expuesta. La venganza pública no le devolvía nada. Al contrario, le confirmaba que todo lo que habían construido ahora sería reducido a morbo. La complejidad de una vida compartida iba a ser triturada por titulares de pocos segundos. La noche antes de emitir un comunicado, Miguel no durmió. Releyó varias versiones. Algunas eran demasiado frías, otras demasiado emotivas. Ninguna decía la verdad completa. ¿Cómo resumir años de amor, decepción y traición en 5 líneas aceptables para la prensa? ¿Cómo decir "me rompieron" sin parecer débil? ¿Cómo decir "me engañaron" sin convertir la herida en espectáculo? ¿Cómo despedirse de una vida sin regalarle sangre al público? Finalmente eligió una fórmula sobria. Habló de respeto, de ciclos, de decisiones difíciles. Agradeció el cariño. Pidió privacidad. No mencionó al otro hombre. No explicó el descubrimiento. No narró la noche de la confesión. Protegió incluso aquello que lo había destruido. Y ese gesto, lejos de hacerlo parecer frío, mostró la parte más dolorosa de su carácter. Miguel seguía cuidando la historia, aunque la historia ya no lo cuidara a él. Después del comunicado, muchos pensaron que Miguel Baroni simplemente seguiría adelante. Esa es una idea frecuente cuando se trata de figuras públicas. El público imagina que la fama, el dinero o el trabajo funcionan como anestesia. Que un actor conocido tiene suficientes recursos para reemplazar rápido una pérdida. Que los aplausos llenan los espacios vacíos de una casa. Pero la verdad es mucho más sencilla y más cruel. Ningún éxito profesional abraza a un hombre en la madrugada, cuando descubre que fue traicionado. Miguel atravesó semanas oscuras. No una oscuridad espectacular, sino silenciosa. Dejó de asistir a reuniones innecesarias, redujo sus apariciones, contestaba mensajes con frases cortas. En los espacios de trabajo seguía siendo correcto, incluso amable, pero había perdido esa energía que antes contagiaba al equipo. Quienes lo vieron en ese periodo hablan, dentro de esta reconstrucción narrativa, de un hombre educado pero ausente. Como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en la noche del descubrimiento. El cuerpo también empezó a hablar. La tristeza tiene formas físicas. Se instala en la espalda, en los ojos, en la manera de respirar. Miguel parecía más delgado,
más lento, más frágil. Algunos seguidores comentaron su cambio con preocupación, otros con crueldad. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero todos notaban que algo se había quebrado. Y esa transformación alimentó aún más el título que empezó a perseguirlo. El trágico final de Miguel Varoni. Pero su final no era la muerte. Era otro tipo de final, el final de una ilusión. Miguel tuvo que aceptar que el matrimonio que defendió durante años ya no existía. Tuvo que aceptar que la mujer con la que imaginó envejecer había construido una zona de su vida donde él no entraba. Tuvo que aceptar que la confianza no se rompe como un vaso, sino como un espejo. Incluso si se juntan los pedazos, la imagen nunca vuelve a ser la misma. Y tuvo que aceptar, quizá lo más difícil, que amar a alguien no garantiza conocerlo. Los periodistas buscaron una declaración más fuerte. Querían una frase de rabia, una acusación, una lágrima visible. Miguel no se las dio. Tal vez por orgullo, tal vez por dignidad, tal vez porque comprendió que alimentar el escándalo solo convertiría su dolor en una mercancía más. Pero su silencio fue interpretado de muchas maneras. Para algunos, era elegancia. Para otros, debilidad. Para otros, confirmación de que había mucho más detrás. Mientras tanto, el otro hombre se convirtió en una figura borrosa en el relato público. Nadie sabía exactamente cuánto había pesado en la ruptura. Algunos lo imaginaban como un seductor oportunista. Otros como alguien que simplemente apareció en una relación ya rota. Pero para Miguel, la existencia de ese hombre tenía un significado concreto. Era la prueba viviente de que su esposa había cruzado una puerta que él jamás pensó que se abriría. La parte más dura llegó cuando Miguel empezó a recordar las advertencias que había ignorado. Amigos que alguna vez insinuaron preocupación, cambios de conducta que justificó. Momentos de distancia que atribuyó al trabajo. La mente, después de una traición, se vuelve cruel con uno mismo. Reproduce escenas pasadas y pregunta, ¿cómo no lo viste? Pero esa pregunta es injusta. Quien confía no es ciego. Simplemente ama desde un lugar donde no espera ser engañado. Con el tiempo, Miguel entendió que necesitaba reconstruirse lejos del ruido. No buscó presentarse como víctima perfecta. Sabía que ningún matrimonio es simple, que ninguna relación larga está libre de errores, que él también había tenido ausencias, obsesiones laborales, silencios y defectos. Pero una cosa era reconocer imperfecciones, y otra aceptar que esas imperfecciones justificaran una doble vida emocional. Esa diferencia se volvió central para poder sanar. El público, como siempre, terminó dividiéndose. Algunos lo rodearon de afecto, le escribieron mensajes de apoyo, recordaron su carrera, celebraron su discreción. Otros se concentraron en la esposa, en el presunto amante, en los detalles morbosos. Hubo quienes dijeron que Miguel debía perdonar. Otros exigieron que revelara todo. Pero nadie fuera de esa casa conocía realmente el tamaño de la herida. Desde afuera, todos opinaban sobre una habitación en la que nunca habían estado. La televisión hizo lo suyo. Programas de entretenimiento rescataron entrevistas antiguas, analizaron frases que en su momento habían parecido románticas y ahora sonaban tristes. Mostraron imágenes de eventos donde la pareja sonreía. Congelaron gestos, miradas, movimientos. La historia de amor fue convertida en expediente. Y Miguel, que había pasado la vida actuando para cámaras, descubrió que nada era más insoportable que ver su vida real, editada como espectáculo. Aún así, hubo un punto de inflexión. No llegó con una gran entrevista, ni con una confesión pública. Llegó una mañana cualquiera, cuando Miguel dejó de preguntarse por qué ella lo había hecho, y empezó a preguntarse qué debía hacer él con lo que quedaba de sí mismo. Esa pregunta cambió el eje de la historia. Ya no se trataba de perseguir explicaciones, sino de recuperar dignidad. Empezó a trabajar de otra manera. Menos por obligación, más por necesidad de volver a habitar su propio cuerpo. La actuación, que durante años había sido carrera,
se convirtió otra vez en refugio. En los personajes encontró una forma de decir sin decir. En los silencios de una escena, encontró permiso para procesar sus propios silencios. En cada jornada cumplida, había una pequeña victoria contra el derrumbe. La relación con su esposa quedó suspendida entre versiones. Hubo conversaciones finales, algunas tranquilas, otras dolorosas. Ella pidió que no la destruyera públicamente. Él respondió que no necesitaba hacerlo. La verdad, pensó, ya era suficientemente destructiva. No hacía falta adornarla. No hacía falta gritarla. No hacía falta convertirla en una guerra. A veces la forma más dura de castigo es permitir que cada persona se quede sola con lo que hizo. Y sin embargo, Miguel no salió ileso. Nadie sale ileso de una traición así. Aprendió a desconfiar de la perfección. Aprendió que una fotografía puede mentir con una belleza impecable. Aprendió que los matrimonios más admirados pueden estar llenos de habitaciones cerradas. Aprendió que el público suele enamorarse de imágenes, no de realidades. Y aprendió que incluso un hombre acostumbrado a interpretar dramas puede quedar indefenso cuando el drama entra en su propia cama. El trágico final de Miguel Varoni, entonces, no fue un final definitivo. Fue el final de una versión de sí mismo. El final del hombre que creía que el amor bastaba para sostener una promesa. El final del esposo que pensaba que la historia compartida protegía contra la mentira. El final del actor que podía separar la ficción de la vida sin confundirse. Después de descubrir la infidelidad, Miguel ya no volvió a mirar el mundo igual. Pero también hubo un comienzo, porque cuando una persona pierde una ilusión, queda frente a una verdad incómoda. Ya no puede vivir como antes, pero todavía puede decidir cómo vivir después. Miguel eligió no convertir su dolor en espectáculo permanente. Eligió no construir una carrera sobre el rencor. Eligió guardar ciertas cosas, no porque no dolieran, sino porque no quería que el público terminara de devorar lo poco íntimo que quedaba. Esa decisión fue interpretada por algunos como silencio débil. En realidad, fue una forma de resistencia. Con los meses, su imagen pública cambió. Ya no era solo el galán maduro, el actor carismático, el hombre de sonrisa segura. Empezó a ser visto como alguien atravesado por una pérdida. Y paradójicamente, esa fragilidad lo acercó más a una parte del público. Muchos entendieron que detrás del nombre famoso había un hombre común enfrentando una herida común, la de amar a alguien que eligió mentir. La historia deja una pregunta que incomoda. ¿Qué destruye más, la infidelidad o el teatro necesario para esconderla? En el caso de Miguel, según esta dramatización, ambas cosas fueron inseparables. La traición lo hirió, pero el silencio organizado alrededor de la traición lo humilló. Saber que otros pudieron sospechar, callar o mirar hacia otro lado convirtió el dolor íntimo en una soledad más profunda. Por eso esta historia no habla solo de un actor famoso. Habla de todas las personas que alguna vez descubrieron que su vida privada tenía una segunda versión. Habla de quienes durmieron al lado de alguien que ya estaba emocionalmente en otra parte. Habla de quienes tuvieron que sonreír en público mientras por dentro se deshacían. Habla de la crueldad de enterarse tarde. Y habla, sobre todo, del precio de confundir discreción con silencio. Miguel Varoni, en esta narración, descubrió la infidelidad de su esposa y perdió algo que ningún aplauso podía devolverle: la confianza en la historia que había contado sobre su propia vida. Ese fue el verdadero golpe. No el otro hombre, no el rumor, no la prensa. El golpe fue mirar hacia atrás y preguntarse cuántos años habían sido reales. Y esa pregunta, cuando aparece, no abandona fácilmente a nadie. Conclusión: la verdad que llega demasiado tarde. El caso de Miguel Varoni, contado aquí como una dramatización inspirada en una estructura de tragedia mediática, funciona porque toca una herida universal. La fama cambia los decorados, pero no cambia el dolor. Un actor puede vivir entre luces, viajes, entrevistas y reconocimientos, pero cuando descubre una traición, queda reducido a lo mismo que cualquier ser humano. Una persona frente a una verdad insoportable.
La infidelidad no destruye solo una relación. Destruye la versión del pasado que permitía dormir en paz. Después de una traición, los recuerdos dejan de ser refugio y se convierten en interrogatorio. Cada fecha, cada viaje, cada ausencia y cada sonrisa se revisan con ojos nuevos. Esa es la verdadera condena de quien descubre tarde. No solo sufre por lo ocurrido, sino por todo lo que ahora necesita reinterpretar. Miguel no fue vencido por la falta de amor, sino por la mentira prolongada. Porque una relación puede terminar con dolor, pero también con honestidad. Lo que vuelve trágica esta historia es la doble vida. La escena sostenida, la imagen pública conservada mientras en privado todo se desmoronaba. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, ya no llegó como una oportunidad para reparar, sino como una sentencia. El público quizá nunca conocerá todos los detalles. Tal vez nunca se sepa qué conversación fue la última, qué frase rompió definitivamente el vínculo o qué noche entendió Miguel que no había regreso posible. Pero hay verdades que no necesitan expediente completo para sentirse humanas. Una de ellas es esta. Nadie sale igual de una casa donde descubrió que el amor había sido reemplazado por una mentira. Por eso, el final trágico de Miguel Varoni no debe leerse como el cierre de una vida, sino como el cierre de una ilusión. El hombre siguió de pie, siguió trabajando, siguió respirando, pero algo en él cambió para siempre. Y a veces, ese es el final más silencioso y más doloroso de todos. Seguir vivo, seguir sonriendo, seguir siendo admirado, mientras por dentro se aprende a despedirse de la persona que uno fue antes de saber la verdad.